Muy buenas noches, ¿cómo están? Esperamos con mucho gusto que se vayan conectando para que inicie nuestra clase de discipulados. Vero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Betty Morales, ¿cómo estás? Yoyed, Araceli, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que sigamos creciendo en la palabra de Dios, ¿verdad? En el conocimiento de la palabra de Dios. Marinita Bella, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bendiciones. Lore, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos en oración, mi hermanita. Dios te bendiga grandemente. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo estás? Mi hermanita Rosa González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto que estás aquí. Dios te bendiga grandemente. ¿Sabes qué? Dios tiene lo mejor para tu vida. Lo mejor para tu vida. Me da mucho gusto que estás aquí entre nosotros, escuchando la palabra de Dios, y vas a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida y para toda tu familia, igual que para todos nosotros. Gracias a Dios por el privilegio y honor de ser llamados hijos del Dios vivo y verdadero. Aleluya. Rocío, ¿cómo estás, mi hermanita? Muy buenas noches. Marcela, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, para tu familia, para tu mami, para tu papá, para tus hermanas. Muy buenas noches. Qué gusto que están aquí, mis amados hermanos. Nos gozamos de ver cómo Dios nos está llenando del conocimiento de su voluntad, ¿sí? Vamos caminando hacia sus planes y propósitos, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias, siempre son sus misericordias. Lo mejor que nos ha pasado es conocerlo a Él y seguirlo conociendo, porque lo seguimos conociendo. ¿A quién? Al Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Dios de amor y misericordia. ¿Qué tal, Marieta? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te mandamos un abrazo también para ti y toda tu familia. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos a orar? ¿Les parece? Bueno, pues oremos juntos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos das de conocerte más a través de las Escrituras. Bendito Dios, seguimos pidiéndote y clamándote que nos sigas revelando tu amor en Cristo Jesús a través, Señor, de tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor, y nos lleva a toda verdad. Gracias, Señor. Nos sentimos honrados de ser llamados hijos del Dios vivo y verdadero que creó los cielos y que creó la tierra. Gracias, Padre eterno. Revélanos más y más, Señor, tu voluntad y ayúdanos a caminar hacia el propósito eterno que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Amén, amén. Pati Briseño, ¿cómo estás, mi hermanita? Dios te bendiga grandemente. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Qué gusto ver tu nombre también por aquí, como siempre, nos da mucho gusto. ¿Sí? Gracias, Pati. Bendiciones para todos. Bueno, ¿les parece que vayamos yendo a las Escrituras? Sí, amén. Los saludos son riquísimos. Mandarnos unos saludos unos a otros. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Esto es la vida de iglesia, la vida en Cristo. Dios es bueno por siempre. ¿Qué tal, mi hermano Manuel Cepeda? Bendiciones. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a nuestro libro de Judas. Sí, Judas, recordemos que solo tiene un capítulo y vamos hacia adelante. Versículo 20 para recordar algunas citas bíblicas. Dice así. Dice, recuerden que Judas no es Judas Iscariote, el que entregó al Señor Jesús. Es Judas, hermano de Jacobo, hermano en la carne del Señor Jesús, hijo
de José y de María. Sí, ¿qué tal, mi hermanita? ¿Cómo estás, José? Buenas noches, Berta. Buenas noches, Linda. Buenas noches. Bienvenidos todos. Bienvenidas todos. Entonces, en el versículo 20 dice, pero vosotros, amados, qué hermoso, ¿verdad? Cómo se dirige el Señor hacia nosotros. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Cada uno de nosotros tenemos que continuar edificándonos a nosotros mismos en nuestra santísima fe, porque es una fe santa, es una fe pura, ¿sí? Que nos fue dada, ¿sí? Para tener esa fe en el Señor Jesucristo. Amén. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, es decir, orando en otras lenguas, ¿sí? Conforme a la llenura del Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias a Dios. Tenemos que orar con el entendimiento y orar en otras lenguas angelicales, ¿sí? Que es la manifestación de la llenura del Espíritu Santo. No dejes de orar en lenguas. Dice, conservaos en el amor de Dios. La manera en que nos podemos conservar en el amor de Dios es siendo oidor y hacedor de la palabra de Dios. Amén. Conservaos en el amor de Dios, esperando. Estamos esperando. Lulucita, ¿cómo estás? Buenas noches. Un abrazo, mi hermanita. Dice así, nuevamente dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tenemos que echar mano, por decirlo de esa manera, de la misericordia de Dios, porque sin la misericordia de Dios, sí, estaríamos solos, tratando de hacer buenas obras, tratando de que por nuestro buen comportamiento llegar a la presencia de Dios, pero llegaremos primeramente porque somos hijos de Dios y porque la misericordia de Dios, que es Dios mostrando su favor hacia cada uno de nosotros, porque Él sabe que somos débiles y Él sabe que lo necesitamos y Él sabe que dependemos solamente de Él, y en eso Él muestra su misericordia al revelarnos al Señor Jesucristo y al estarnos todo el tiempo cuando clamamos a Él, perdonándonos una y otra vez, porque Él sabe que somos carne, somos sangre y lo necesitamos a Él. Sí, necesitamos su misericordia cada día. ¿Por qué llegaremos al cielo? Por su misericordia. ¿Sí? Sí, también llegaremos al cielo por la obra redentora de Cristo Jesús, pero esa obra es por su misericordia. ¿Sí? Entonces, alabado sea Dios. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ya sabemos que la vida eterna ya la estamos disfrutando en este tiempo. Janet, buenas noches, saludos a tus papis también. ¿Sí? ¿Qué tal? TG, ¿cómo estás? No sé cómo decirlo, pero bienvenida siempre. Dice así, dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La vida eterna ya la estamos disfrutando desde ahora, conociendo al Padre y al Hijo llamado el Señor Jesucristo, a quien Dios Padre envió, ¿sí?, aquí a la tierra. Y la Escritura dice, y lo hemos leído una y otra vez, que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo a quien Dios envió. Como lo estamos conociendo, ya estamos disfrutando la vida eterna aquí en la tierra. Imagínate, si esta es la probadita de conocer al Señor Jesús, ¿cómo será? ¿Cómo será cuando lo veamos cara a cara? ¿Qué le vas a decir?
¿Qué le vas a decir? Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por la gracia, gracias por cada gota de sangre que derramaste en la cruz, Señor, para limpiarme. Gracias, eternamente gracias. La vida no nos alcanza ni aquí ni en la eternidad para agradecerle al Señor tanta bondad y tanto amor y tanta misericordia. Alabado sea su nombre. Bien, ahora sí, versículo 22, tratándose de esta clase, dice así: algunos que dudan, ¿de qué estamos hablando? De la salvación. Algunos que dudan, convencerlos. ¿Sí? Cerca de ti hay alguien que duda si seguir al Señor o no. Y el Señor nos dice: convénzalos, convénzalos, ¿sí? Convencerlos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la salvación? No estamos hablando, y la Escritura no está hablando de una religión, está hablando de una salvación. Las religiones no salvan a nadie. Las religiones no salvan a nadie. Lo que nos salva es la obra redentora del Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice: a algunos que dudan, convencedlos. ¿Por qué? Por lo que dice la palabra de Dios. Hola Georgette, hola Alice, ¿cómo están? Buenas noches. Dice aquí en Romanos 6, 23, les voy a recordar lo que dice la palabra. Dice: porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, más la gracia, más la misericordia, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Alabado sea Dios. Entonces, ¿de qué hay que convencer a los demás, a los que dudan? De esto, porque la paga del pecado es muerte. Cerca de ti hay alguien que necesita saber esto. Y aquel que duda de seguir al Señor o no, ¿sí? Hay que convencerlos. Es verdad que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio al mundo. Pero aquí Dios le está hablando a la iglesia, que somos tú y yo, parte de la iglesia del Señor, y nos está diciendo que algunos que dudan, convencerlos. Naturalmente, al mencionar la palabra de Dios, Dios está presente porque Él es la palabra. Cuando tú hablas la palabra de Dios, es Dios hablando. O digamos así, los hijos de Dios hablando lo que el Padre dijo. Cuando leemos las citas bíblicas como las que estamos leyendo en este momento, es Dios hablando. Si has pensado, hola Selene, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Si has pensado que Dios nunca te habla, ¿sabes una cosa? Dios te habla en 66 libros. ¿Sí? Por eso dice aquí en el versículo 22, a algunos que dudan, convencerlos. ¿Convencerlos de qué? Precisamente de lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es bueno y siempre nos revela la verdad. La verdad nos va a hacer libres. La verdad es lo único que nos hace libres. Si no caminamos a la luz de la palabra, estamos como encadenados, como presos en mentiras, engaños. Pero la verdad de la palabra de Dios, y toda la palabra de Dios es verdad, es lo que nos hace verdaderamente libres. Amén. Bien, si el hombre, llamando hombre también a hombres y a mujeres, no porque las mujeres seamos hombres, sino como género humano, ¿sí? Si el hombre
como naturaleza humana, perdón, si el hombre muere en sus pecados, su destino son las densas tinieblas. Y Dios es bueno y es justo, y por eso nos revela su palabra, para que conozcamos la verdad. Hola, Apo, ¿cómo estás? Buenas noches. Para que conozcamos la verdad. Solo la verdad de la palabra de Dios nos va a hacer libres. Si el hombre muere en sus pecados, su destino son las tinieblas densas y eternas. Pero en esas tinieblas eternas, ¿sí?, no solamente es obscuridad, sino también es un lugar de tormento, es un lugar donde nadie quiere ir, y de hecho Dios no lo creó para la humanidad, Dios lo creó para Satanás y sus demonios. Pero si el hombre decide irse a las densas tinieblas por vivir en pecado, sin saber que necesita desesperadamente al Salvador llamado el Señor Jesús, entonces su destino será este. Tú y yo sabemos la verdad. Tú y yo somos libres por esta verdad. Tú y yo hemos recibido al Salvador. No es un Salvador, uno más o uno que anda por ahí. No, Él es el único. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado sea Dios. Esta es una verdad. Si esta verdad está sembrada en tu corazón de tal manera que la has podido comprender, entonces tu deber, mi deber, es predicar la palabra de Dios. Porque todos aquellos que vemos y que nos rodean y que vemos en la calle y que vemos en algún lugar, si no conocen esta verdad, ellos se irán a las densas tinieblas eternas. Tenemos que ser valientes y esforzados, orar, interceder. Tenemos un llamado aquí en la tierra y es ir y predicar las buenas nuevas del Evangelio a todo aquel que no conoce la palabra de Dios. Alabado sea Dios, esta es la verdad. Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Esta es la verdad, la única verdad que nos va a hacer libres. Dios es bueno y es tan bueno que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Es tan bueno que nos dio a su Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Y es tan bueno que a través de su Espíritu Santo nos revela la palabra. Y es tan bueno, ¿sí? Es tan bueno que nos ha dado 66 libros maravillosos e inspirados por Él, donde Él nos habla. Y nos habla, nos anima, nos exhorta a compartir su palabra. No podemos quedarnos callados. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Platicando con el pastor acerca de esto, comparábamos esta horrible pandemia, ¿sí? Porque ha sido horrible. Y quien ha sufrido esto en su carne sabe que es muy feo esto, ¿no? Comparado con la persecución que tuvo en aquel entonces la iglesia, la primera, cuando inició la iglesia en Cristo, hubo una gran persecución, ¿sí? Aprendían a los cristianos por creer en el Señor Jesús. Ellos se escondían para hablar la palabra de Dios y oraban, y era tan fuerte la revelación que tenían del Señor Jesús que no les importaba morir por defender su fe, ¿sí? Esa fe que les había sido revelada en el Señor Jesucristo, que nada ni nadie se las podía quitar. Bueno, Esteban
fue apedreado por esa fe maravillosa que Dios le dio. Y entonces la iglesia, los que se reunían en casas para escuchar la palabra de Dios, se dispersó. Empezó cada uno a irse a su lugar de origen por miedo que los fueran a aprender y a matar como habían matado a Esteban. Pero a cada lugar que llegaron, llevaron el evangelio de Cristo Jesús, y la palabra de Dios se expandió por todo Asia y por todos los lugares que ellos llegaron. Hagan de cuenta que como a donde ellos iban, cuando estaban todos unidos, pues estaban gozándose, llenándose más y más de Dios. Pero cuando fue dispersada la iglesia de Cristo, todos llevaban ese mensaje en su corazón, esa convicción total de quién es el Señor Jesús, de quién es nuestro Salvador, y compartían, y la iglesia creció. Nosotros ahora nos vamos a reunir, primeramente Dios, en enero. Pero todo este tiempo que hemos estado en casa, ha sido una gran oportunidad para compartir a la familia o a algún vecino o a alguien, ¿sí? Y cada persona, déjame que te diga, cada persona que tú le compartes la palabra de Dios es una familia que tiene padres, que tiene hijos, que tiene tíos, que tiene primos, que tiene familias. Con uno que se salve de una familia, se empieza, ¿sí? Llega la bendición a esa casa de parte de Dios, y entonces Dios empieza a rescatar a uno, y luego a otro, luego a otro, luego a otro. Bueno, cada uno de nosotros es testigo de estas cosas, ¿sí? Llegó la palabra de Dios a través de uno, y ahora toda la familia es salva. Y si toda tu familia todavía no es salva, espera, es una hermosa promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y serás salva. Tú serás salvo, tú y toda tu casa. Es una promesa eterna, y Dios vigila que sus promesas se cumplan una tras otra, una tras otra. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú le compartes a alguien que no conoce del Señor, no es una persona. Esa persona representa a una familia, y esa persona va a llevar la bendición a su casa, ¿sí? Alabado sea Dios. Entonces es importante. Por eso el libro, también aquí en el libro de Judas dice: algunos que dudan, convencerlos. No importa el tiempo que te tardes, 3 años, 10 años, 2 meses, una semana, persevera, comparte la palabra de Dios. No desmayes, no desmayes, porque Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo, y Dios ha tenido gran misericordia con tu vida. Es necesario, de lo que nos fue dado, dar a los demás misericordia y compartir la palabra de Dios. Amén. Gracias, muchas gracias. Dice así entonces: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas personas no saben que necesitan un Salvador. Creen que tienen una religión y eso los va a llevar al cielo. Y no, la religión no nos lleva al cielo. Lo que nos lleva al cielo es el Salvador, el Señor Jesucristo. Sí, alabado sea Dios, Lulu, alabado sea Dios. Sí, Jocelyn, qué bueno que ya estás aquí, me da mucho gusto. Todas las personas necesitan saber que necesitan desesperadamente al Salvador en su vida. Amén. Todos quieren ir al cielo. En el momento
Antes de fallecer, todos quieren ir al cielo. Y todos quisiéramos que todos los que mueren se vayan al cielo. Es un bonito deseo. ¿Sí? Pero, aquí Dios dice que en el cielo no entrará nada inmundo. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso. Amén. Por eso envió a su Hijo Jesús, para que vayamos al cielo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. El enlace, por decirlo así, el camino para ir al cielo se llama el Señor Jesucristo. Es el único camino para ir al cielo. El que no va en el Señor Jesús puede ir a muchos lugares, pero al cielo no. Al cielo no. ¿Sí? Fíjate, en el Salmo 53, versículo 2, la Escritura dice así, y me gusta mucho decirlo de esta manera. Dios dice así, Salmo 53, 2, Dios dice así: Dios, desde los cielos, miró sobre los hijos de los hombres, miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y lo voy a decir porque es necesario, porque hay alguien que se cree incorruptible. Todos son corruptos menos esa persona. ¿Sí? Pero aquí la Escritura dice que no hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. No hay uno bueno, ni aún uno. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, dice así, lo voy a leer con mucho gusto. Hola Priscila, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dice así, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Es decir, no hay uno que se porte bien, en pocas palabras. ¿Sí? No hay justo, ni aún uno, ni siquiera entre toda la humanidad, en todos los tiempos, en todas las épocas. Uno no hay. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay. Bueno, nosotros ahora sí, porque hemos nacido de nuevo y Dios está en nosotros, y por esa gracia y esa misericordia ahora buscamos a Dios. Pero si no fuera por eso, aún así aquí dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Sí? No hay ni siquiera uno. Lucas 18, 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 19. 18, 19 dice así. Jesús le dijo, desde el versículo 18 dice así. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjate, un hombre principal, alguien que tenía un renombre, ¿sí? Tal vez un principal de la sinagoga, ¿sí? Aquí dice un hombre principal le preguntó al Señor Jesús diciendo, Maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Porque le dijo como maestro bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Si el Señor Jesús dijo esto, y Él es bueno, ¿te das cuenta en qué posición nos encontramos todos los demás? No hay uno bueno, solo Dios es bueno. ¿Sí? ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lolita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Entonces, no hay un hombre bueno en la tierra, no hay uno bueno, ¿sí? Todos estábamos perdidos en las tinieblas del mundo, no hay uno bueno. Dice así, ¿qué tal, María Elena Rosas? Buenas noches. Bien, entonces hay personas que creen que no necesitan al Señor Jesús porque se creen buenos, y como se creen buenos, el día llegan a pensar, bueno, cuando yo me muera me voy a ir al cielo. Pero nadie se va al cielo por sus buenas obras, porque no hay uno bueno, ¿sí? Y el precio del pecado es la muerte, y todos hemos pecado. Dígame quién no ha mentido, quién no ha envidiado. ¿Sí? Todos hemos mentido, todos hemos envidiado algo, y esos son pecados. Y por un pecado estamos destituidos, alejados de la gracia de Dios. Por eso necesitamos cada día la misericordia de Dios. Somos hijos de Dios y Dios tiene cuidado de nosotros y nos ha perdonado a los que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ha perdonado Dios todos nuestros pecados. La deuda quedó saldada, pero no es lo mismo que ha sucedido para todas las personas, porque no todas las personas lo saben. No todas las personas saben que necesitan un Salvador, entonces están en sus pecados, ¿verdad? Fíjate, Proverbios, vamos a verlo aquí. Proverbios, vamos al libro de Proverbios, y aquí Dios nos sigue hablando. Proverbios 16, versículo 2. Proverbios 16, versículo 2. Dice así: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Todos creen que hacen lo bueno, pero Dios dice que no hay uno bueno. Pero Jehová pesa los espíritus, es decir, pero Dios sabe lo que hay dentro de cada uno. ¿Sí? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Gracias, hermano Francisco, por poner la cita. Gracias, ¿sí? En el 21.2, Proverbios 21.2, dice así: todo el camino del hombre es recto en su propia opinión. Todos creen que hacen lo correcto, pero Jehová pesa los corazones, ¿sí? Jehová pesa los corazones. Dios sabe lo que verdaderamente hay en el corazón de cada uno de nosotros. Proverbios 3:7. Vean lo que dice. Yo se los leo con mucho gusto. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, es decir, créele a Dios de todo lo que dice y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Amén. Y el 12:15, Proverbios 12:15, hay muchas citas que lo dicen, ¿verdad? Pero vamos a leer solo algunas. 12:15, dice así:
El camino del necio es derecho en su propia opinión. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Quién es el sabio? El que ve el consejo de Dios y corrige sus caminos. Ese es sabio, que reconoce, Dios está hablándonos. Dios está hablándonos, entonces corregimos nuestra manera de actuar, de pensar, de ser, conforme a lo que dice la palabra de Dios, y eso se llama ser sabio, ¿sí? Porque todos los caminos del hombre, para el hombre cree que son derechos y cree que están bien, y además muchos hasta defienden, tal vez nosotros también defendimos nuestras propias opiniones, pero el único que tiene la razón siempre va a ser Dios y quiere siempre lo mejor para nosotros. Amén. Bien, en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2, dice así. Tito 1, 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿sí? Si Dios dice que no hay uno bueno, es porque Dios no miente. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y aquí lo que estamos tomando en este momento es que Dios no dice ninguna mentira porque Él nunca miente. Él es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Entonces, si Dios dice que necesitamos al Salvador, ¿sí?, para que sean saldados y perdonados nuestros pecados, es porque lo necesitamos. Porque si morimos en nuestros pecados, no iremos al cielo. Esa es la verdad. ¿Sí? Y tú ya has recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador y te estás preparando para esa esperanza viva prometida en los cielos. Amén. Pero aquí el tema es de que aquellos que no conocen del Señor Jesús, convéncelos, háblales de Dios. Tú conoces la verdad, lleva esta verdad a quien no lo conoce. Amén. A quien no lo conoce. En el libro de Números capítulo 23, versículo 19, Números 23, 19, dice así, Dios dice en su palabra, Dios no es hombre para que mienta. ¿Qué significa? Que todos los hombres mienten. Sí, gracias a Dios que ya no lo hacemos, ¿verdad? Porque somos una nueva creación en Cristo Jesús. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no lo hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Por eso hay que tener temor de Dios, porque lo que Dios dice lo va a cumplir. El precio del pecado es la muerte. Por eso es la gran sabiduría de Dios, en el gran amor que ha tenido por todos nosotros. Por eso dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Amén. Porque Dios va a cumplir todo lo que dice su palabra. Porque Dios es bueno y Dios es justo. Amén. Dios es bueno y Dios es justo. Y siempre nos va a decir la verdad. La verdad nos hace libres. Necesitamos recibir la palabra de Dios como la verdad absoluta que nos va a hacer libres y llevar esta verdad a quien no conoce del Señor. Alabado sea el Señor. Bien, algunas personas, sí, que se creen sabias en su propia opinión, vean lo que dice en Marcos 8:36. Marcos 8:36 dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hay personas que no conocen del Señor Jesús,
que no saben que necesitan un Salvador y están afanados con muchas cosas, tratando de hacer riquezas, tratando de conservar cosas que se van a quedar en esta tierra, ¿sí? Y la Escritura dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, ¿sí? Y perdiere su alma? A la hora de morir, pierde su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahí está el último día de su vida. ¿Cuánto puede pagar por la salvación de su alma? Con todo el dinero del mundo que tenga, con todas las propiedades del mundo que tenga, no podrá pagar su salvación. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Necesita, porque la salvación del hombre es muy costosa. El único que pudo pagar la salvación del hombre se llama el Señor Jesucristo, porque Él tuvo, fíjense, la palabra de Dios dice, el precio del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir por tus pecados. Y Dios, en Cristo Jesús, tomó tu lugar y murió pagando el precio de tus pecados. Él murió. Ese es el precio. El precio del pecado es la muerte. El Señor Jesús murió como tu Señor, como tu Salvador. Él sí murió para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Pagó en la cruz, colgado en un madero, el precio de todos tus pecados. Y no solo los tuyos, los de toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y colgado en la cruz, desde ahí nos perdonó. Nos perdonó. Él sabía, el Padre sabía, el Hijo sabía de que tú y yo no teníamos ninguna oportunidad de salvación por nuestros propios méritos, porque nadie puede obedecer la ley de Dios. Nadie. Solo el Señor Jesús la obedeció, y el inocente fue a la cruz a pagar el precio de tus pecados. Tú que eres culpable. El precio del pecado es la muerte. Pero ¿qué crees? También los míos. Yo también era culpable. Y murió por ti. Y murió por mí. ¿Por qué? Porque te ama. ¿Y por qué te ama? Si no eres tan buena persona, igual que yo. Porque Dios es amor. Y su amor sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Pero ¿qué crees? Esta verdad, ¿sí?, la tienen que saber los demás. Y tú la conoces y tienes que compartirla. De la gracia que recibiste, da de esa gracia a quien no conoce al Señor Jesús. Amén. Tenemos el deber de compartir el mensaje de salvación. Las personas no saben de esta verdad. Si supieran, en vez de que los estadios de fútbol estuvieran llenos, en vez de que los palenques y cuando la gente se reúne porque llega un gran famoso y se llenan los estadios, ¿sí?, esos estuvieran vacíos y las iglesias cristianas estarían llenas, no cabrían. Pero el mundo se está perdiendo
porque no conoce y no sabe que necesitan desesperadamente a un Salvador, que se llama el Señor. Gracias, gracias, Vero. Los conciertos, tienes razón, ¿sí? Estarían vacíos y las iglesias llenas, las iglesias donde se proclama el nombre del Señor Jesucristo. Así es, Lulú, así es, ¿sí? Entonces, ¿y por qué? Porque no compartimos el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Las buenas noticias de Dios. Que Dios no está enojado contigo, que no está enojado conmigo, que Dios no está enojado con el pecador, que abomina el pecado, pero ama al pecador y lo quiere salvar. Porque la salvación que Dios nos dio, que Dios nos concedió en el Señor Jesucristo por la obra redentora de Cristo en la cruz, alcanza a toda la humanidad. Nos alcanza para todos, no se va a acabar. Alcanza para todos, la salvación alcanza para todos. Y es necesario que compartamos esta gran verdad. Amén. Gloria al Señor. Mira, en Hebreos 9:27 tenemos unos minutos. Hebreos, libro a los Hebreos 9:27. Yo se los leo con mucho gusto. 9:27 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Cuántas veces viviremos en esta tierra? Una sola vez. Algunos creen que van a vivir muchas veces, ¿sí? Algunos creen que van a reencarnar en una cosa o en otra cosa. Bueno, muchas personas creen cosas distintas, pero estamos leyendo la verdad de la palabra de Dios, la verdad que nos hace libres. Una sola vez vamos a vivir en esta tierra, una sola vez, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, el juicio, el juicio. Bien, vamos a ver. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Un juicio sirve para juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vamos a vivir una sola vez, moriremos una sola vez, ¿sí? Como lo acabamos de leer. Y estaremos en la presencia de Dios, y ahí se va a manifestar lo que somos y lo que hemos sido. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén. Que prediques la palabra. Vamos a predicar la palabra de Dios, no doctrinas de hombres, la palabra de Dios. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, es decir, lleva el evangelio, cumple tu ministerio. Amén. Dios nos está diciendo que compartamos
el Evangelio de la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Delante de Dios nuestro Salvador nos salva, ¿sí? El cual quiere que todos los hombres sean salvos, sean rescatados y vengan al conocimiento de la verdad. Gracias, Señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. La verdad. Necesitamos conocer la verdad. Amén. En Judas 23, regresando a nuestro libro que estamos estudiando, dice: a otros, ¿se acuerdan? El versículo anterior, a unos convencedlos, a otros, dice aquí en el versículo 23, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vamos a tratar de discernirlo. Dice así, versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. La salvación que nos da el Señor Jesucristo nos arrebata, nos salva de las llamas eternas. Si no compartimos la palabra de Dios, algunos que están cerca de ti se irán a las llamas eternas. No nos podemos quedar callados. Tenemos que hablar el mensaje de salvación. Todos necesitamos un Salvador. Tú ya tienes al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Tus pecados fueron perdonados, ¿sí? Y recibiste esa verdad en tu corazón. Tu cuenta quedó saldada, ¿sí? Y si tú llegas a pecar, como dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero es necesario que haya arrepentimiento y dar un fruto digno de ese arrepentimiento. Por eso dice la Escritura: el que roba ya no robe más, el que mienta ya no mienta más. Eso es un buen fruto de arrepentimiento. ¿Sí? Es necesario. Amén. Entonces, dice nuevamente: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, Señor, y de otros tened misericordia con temor. ¿Por qué de otros tener misericordia? Porque saben una cosa, nosotros no estamos para juzgar a nadie. Dios tuvo misericordia de nosotros y no podemos juzgar a los que han caído en pecado, porque nosotros también podemos resbalar. Dios tiene cuidado de nosotros, pero es necesario, como dice aquí la Escritura, y de otros tener misericordia con temor. ¿Por qué con temor? Con el temor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros también podríamos resbalar. Y si alguien ha pecado, ya siendo hijo de Dios, tenemos que tener misericordia de él. ¿Por qué? Porque se necesita la misericordia no solo de Dios, sino también del cuerpo de Cristo para ayudar a los que han caído. No podemos dejar a los heridos en el camino. Tenemos que ayudar a levantarlos y seguir adelante, animándolos a seguir adelante en el camino del Señor. Amén. Bendito sea Dios. Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, no vamos
a solapar el pecado por el cual ellos hayan caído, pero no los vamos a juzgar ni a criticar, los vamos a ayudar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Dice, hay una escritura que la vamos a leer y dice que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. No con juicio, no con murmuraciones, sino con misericordia, porque también nosotros podríamos llegar a resbalar. ¿Sí? Tenemos que ser misericordiosos con los demás. Qué bueno es el Señor. Bendito sea Dios. Sí, tenemos 4 minutos todavía. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. Dice así. Vamos a leer desde el versículo 19. Desde el 17, mis amados hermanos, desde el 17. Aquí vamos a poner 17. Bien. Dice así. Hijo de hombre. ¿Hay aquí algún hijo de hombre? Todos nosotros, ¿verdad? Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Atalaya es una torre alta donde se ve lo que está pasando abajo, ¿sí? Y para ver qué es lo que está sucediendo y llevar el reporte. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Aquí está hablando Dios. Vamos a volverlo a leer. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, está hablando Dios, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío, que se refiere al pecador, morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Te das cuenta, mi amado hermano, mi amada hermana, que es necesario predicar el evangelio? ¿Sí? Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, que es el pecador, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Habrás librado tu alma. No nos podemos acomodar con el pecado. Tenemos que decir la verdad. Cuando algo está mal, hay que decirlo. ¿Sí? No irlo a contar por otros lados, sino ir directamente con el impío y decirle, estás mal por esto y esto y esto. No vamos a andar con una lupa buscando el pecado de la gente. No. Pero si Dios te envía y te revela que tienes que hablarlo, lo tienes que hablar. Versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciera maldad, aquí está hablando de una persona justa. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, está hablando Dios, él morirá. Muchas personas creyentes han acortado su vida porque han caído en pecado y no se han arrepentido de sus malos caminos. Y Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Y Él puede acortar la vida de alguien que no se ha arrepentido una y otra vez que se le ha hablado. Ese es un asunto de Dios. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá,
y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. No es una balanza. Muchos puntos buenos, otros puntos malos, y es como una balanza. No, uno bueno, uno malo, no. Aquí dice Dios que las cosas buenas que haya hecho esta persona justa no se le tomarán en cuenta, no tendrán memoria, sino las malas. Es la verdad, Georgette. Dice así, nuevamente, vamos a volverlo a leer. Si el justo se apartare de su justicia y hiciera maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Es necesario, cuando algo está mal, que lo digamos al pecador y no seamos de algunas personas que dicen, yo mejor no digo nada porque no me quiero meter en problemas. No, si te estás metiendo en problemas delante de Dios, porque no estás encarando el pecado. ¿Sí? Hay que ser valientes, Dios está hablando. Versículo 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Amén. Esto dice el Señor. Entonces, qué importante es predicar la palabra de Dios, arrebatando, como dice aquí la palabra de Dios, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Y la misericordia es decir la verdad en el temor de Dios, ¿sí? Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, no vamos a solapar el pecado. Pecado es pecado, ¿sí? El pecado es pecado y no lo vamos a envolver en papel de celofán. Tenemos que decir las cosas como son, con misericordia, con gracia y con verdad. Alabado sea el Señor. Santiago 5:19 dice así: el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Qué importante tener una vida limpia delante de Dios, ¿sí? Y si alguien hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No permitas que el pecado se instale en tu casa, no permitas, no te acomodes al pecado, no, es necesario hablarlo, es necesario decirlo. Amén. Es necesario decirlo, si no, la sangre de esa persona estará sobre tu cabeza y tú serás responsable de eso si no lo hablas, ¿sí? Alabado sea Dios. Hola Pati, ¿cómo estás? Pati Castañeda, buenas noches. Es necesario decir la verdad, es necesario. Amén. Bueno, el tiempo se nos ha acabado tan rápido. Démosle gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado, ¿sí? Y sigamos adelante. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos con mansedumbre tu palabra en nuestro corazón. Hemos crecido, Señor, y la palabra que nos has dado la podemos recibir, bendito Padre, porque el crecimiento nos lo has dado tú y estamos listos, bendito Dios, para recibir este mensaje. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre son tus misericordias, y en ti no hay ninguna tiniebla. En tu amor y gracia, Señor, nos revelas la verdad que nos hace libres, la verdad que necesitamos saber, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Te bendecimos, te damos a ti la gloria, la honra y toda la alabanza al único y sabio Dios.
Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias a Dios, Vero, gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Bendiciones para todos mis amados hermanos. En unos minutitos con nosotros el pastor para darnos un mensaje más de la palabra de Dios, ¿sí? Nos vemos todavía para la clase de mañana. Recuerden que el miércoles es el último miércoles de servicio de este año, ¿sí? Y a partir del jueves vamos a tener, se suspenden las actividades por 1.5 semanas, ¿sí? El domingo sí hay servicio, digan todos, el domingo sí hay servicio, ¿sí? También el grupo de los niños también va a descansar, ¿sí? Que descanse nuestra maestra Apo, que siempre está muy dispuesta a enseñarle a los niños, también ella que descanse, ¿sí? Y nada más, el servicio de domingo, ese sí no se suspende, ¿amén? Para reiniciar el 3 de enero con los servicios normales. Amén. Bendiciones para todos. Nos conectamos en un ratito más. Bendiciones para todos. Sí, Rocío, bien dicho. El domingo sí hay servicio.